Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. ¿Eres cliente de Temu? La policía cibernética advierte de páginas falsas que roban tus datos bancarios. ¿Quién era Carlos Manso, alcalde asesinado en México? Y vamos a hablar de la cobertura de la BBC sobre Nigeria, temas de la revista Radial que vamos a compartir en el día de hoy. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bueno, por la gracia de Dios, bien, feliz de estar con ustedes. Un placer recibirte, Alberto. ¿Cómo estás? Yanaises, bienvenido. Yo también contento de estar otra vez con ustedes. Bueno, un placer estar acá. Saludamos a Carlos Manuel Orellana en Guatemala. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, no solo estamos contentos, sino emocionados de estar con ustedes. Bueno, Carlos, un placer recibirte a través de videollamada. Saludamos en controles a Carlos Morti, así también en la edición a Rodrigo Rincón y en las redes sociales Robert Brasil, que les habla Victoria Pereira. Y vamos a compartir de forma detallada y en una lectura muy detenida este informe de la cobertura de la BBC sobre Nigeria, titulado Cuando la verificación de datos se convierte en evasión editorial. Lo vamos a leer de The Catholic Herald, que lo escribe este reporte George Hilby, que señala que la reciente investigación de la Unidad Global de Desinformación de la BBC sobre la persecución de cristianos en Nigeria es un ejemplo magistral de cómo ocultar una masacre bajo un debate metodológico. Mientras la BBC se debate entre si 3.000 o 7.000 cristianos fueron asesinados en 8 meses, los muertos siguen siendo muertos, sus iglesias siguen quemadas, sus familias siguen desplazadas. Sin embargo, la principal preocupación de la BBC, dice este artículo, parece ser asegurarse de que su audiencia entienda que los conservadores estadounidenses podrían haber exagerado la situación. Esto es periodismo de desinformación. Encontrar las fuentes más débiles, desacreditarlas por completo y luego tratar eso como motivo suficiente para desestimar lo que el propio gobierno británico ha calificado como una crisis que roza el genocidio. La investigación de la BBC comienza con Donald Trump amenazando con entrar en Nigeria con una ofensiva total. Trump es un blanco perfecto para el escepticismo de la BBC, dada su tendencia a la grandilocuencia, la crudeza y la exageración. Sin embargo, también dirige el ejército más poderoso del mundo y el mayor presupuesto de ayuda exterior. Su decisión de volver a incluir a Nigeria en la lista de países de especial preocupación por violaciones a la libertad religiosa tuvo consecuencias diplomáticas y de seguridad concretas. La investigación de la BBC no menciona el informe Monstefan de 2019 del gobierno británico. El informe Monstefan documentó la violencia sistemática y concluyó que los ataques de Boko Haram contra los cristianos tenían como objeto eliminar el cristianismo y allanar el camino para la islamización total del país. No se trataba de una defensa marginal. Era un informe oficial del gobierno encargado y avalado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Su Majestad. Sin embargo, la BBC optó por el silencio. La omisión no puede ser accidental. Las conclusiones del informe contradicen directamente la narrativa que la BBC deseaba construir. Tampoco fue un descuido aislado. En el año 2024, el informe de la Cámara de los Comunes titulado Libertad de religión o creencia en Nigeria alertó sobre los niveles de violencia inaceptables y en el 2025 el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que el extremismo violento y la violencia intercomunitaria atentan contra el derecho de los nigerianos a la libertad religiosa. En cambio, la BBC cita a su propia fuente, quien afirma que grupos insurgentes como Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental suelen presentar sus campañas como anticristianas, pero en la práctica su violencia es indiscriminada. Esto es demostrablemente falso. Boko Haram lo declara explícitamente. Su portavoz anunció una campaña para erradicar la presencia de los cristianos, a quienes calificó de enemigos en un intento por establecer un Estado Islámico. El argumento central de la BBC es que la cifra de 7.000 muertos este año proviene de Inter-Society, una organización vinculada al nacionalismo Igbo y por lo tanto no es fiable. Este tratamiento de los datos de víctimas también revela un doble rasero tan flagrante
que exige una explicación. Al informar sobre Gaza, la BBC cita habitualmente cifras de Hamás, describiéndolas como consideradas fiables por la ONU. Sin embargo, al informar sobre Nigeria, la documentación cristiana es objeto de un escepticismo implacable. Se cuestiona a puertas abiertas, se ignora a Christian Solidarity Worldwide, que cuenta con estatus consultivo ante la ONU. Incluso la propia Mount Stephen Review del Reino Unido está ausente. ¿Qué principio editorial justifica confiar en un ministerio dirigido por Hamás mientras se duda de las ONG cristianas y del Ministerio de Asuntos Exteriores británico? Ninguno que resista un análisis crítico. El patrón sugiere ideología, no metodología. Ian, es un artículo extenso. Aquellos que escuchan a demanda les sugerimos que si es necesario vuelvan para atrás, lo escuchen nuevamente. Pero bueno, es un artículo de Catholic Herald, de alguna manera desmintiendo este artículo, o por ahí la forma en que la BBC ha cubrido el tema Nigeria. Está diciendo que hay un documento, el informe Mount Stephen del año 2019, de que, bueno, la forma en que BBC ha difundido el tema Nigeria no es tal. No le evocan en ninguna últimamente la BBC. Y no solamente la BBC, son varios medios. Desde que Donald Trump anunció su amenaza contra Nigeria, enseguida los medios occidentales empezaron a contradecirle. Yo quedé muy sorprendido porque de noche a veces veo el informativo suizo, que es más compacto que el uruguayo, lo puedo ver en 20 minutos. Me encanta eso, me encanta. 20 minutos. Sea más corto. Un montón de información. Y lo que me sorprendió, me molestó, es que dijeron que no había pruebas de persecución de cristianos en Nigeria. Y luego prendo el informativo neerlandés, que también es compacto, dicen exactamente lo mismo. Pero yo dije, acá hay una campaña. Y resulta que todos están repitiendo lo que dice la BBC. También la Deutsche Welle, también France 24. Lo más grotesco me parecía que dijeran que la violencia en Nigeria era más que nada causada por el cambio climático. Pastores musulmanes que no encuentran alimento para su ganado invaden los cultivos de agricultores que son mayormente cristianos. La falta de recursos y la pobreza realmente son un problema. Y justamente los islamistas explotan ese problema para engordar sus propias filas. Pero negar que haya persecución religiosa es negar que un círculo sea redondo. Hay un artículo interesante de Saadilla Adebisi Hassan, una destacada joven comentarista de Nigeria, que escribió una autocrítica que circuló ampliamente en redes sociales. Ella escribe: dejemos de tergiversar los hechos. ¿Quiénes son los asesinos? ¿Son cristianos? No. ¿Son judíos? No. ¿Son budistas? No. Son extremistas yihadistas que se escudan en el Islam para masacrar tanto a cristianos como a musulmanes que no comparten su locura. Así que, cuando los cristianos claman que están siendo masacrados por su fe, dejemos de apresurarnos a decir los musulmanes también somos víctimas. Ese no es el punto. Los cristianos están siendo atacados en nombre de la religión. Los musulmanes están siendo asesinados por negarse a unirse a esta locura. Ambos son víctimas, pero la ideología detrás de los asesinatos tiene un rostro yihadista. Ella continúa escribiendo: ningún cristiano ha matado jamás a un musulmán en este país en nombre de Jesús. Pero ¿cuántas veces hemos visto turbas gritando Allahu Akbar mientras queman iglesias y asesinan a inocentes? Estas cosas han sucedido y todos lo sabemos. Hasta que los musulmanes de Nigeria condenen abiertamente a los yihadistas y los combaten con la misma energía con la que defienden el Islam, este derramamiento de sangre nunca terminará. Estas fueron las palabras de Saadilla Adebisi Hassan, muy elocuente. Si los medios de comunicación, por razones ideológicas o de agenda, lo que sea, no estén dispuestos a identificar el problema, tampoco puede haber una solución. El argumento de que entre las víctimas de Boko Haram haya más musulmanes que cristianos es mentir con la verdad. En el norte de Nigeria, donde ocurren las matanzas y los secuestros, hay relativamente pocos cristianos, y de los que había, muchos huyeron al sur. Entonces, si mueren casi la misma cantidad de cristianos que musulmanes, es porque los ataques son dirigidos específicamente a los cristianos. Nadie desea que el ejército de los Estados Unidos invade a Nigeria, pero si el tirón de orejas de Trump
mueva al gobierno de Nigeria a cumplir con su responsabilidad, como lo describe la Biblia en Romanos 13, entonces esto sería una enorme bendición. La persecución en el norte de Nigeria es muy real y nosotros debemos orar por nuestros hermanos allí. Acuérdense de los presos, dice la Biblia, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. El hecho de que la violencia afecte también a los musulmanes no nos debe dejar indiferentes tampoco. También por ellos debemos orar, incluso por los perseguidores, como ha dicho el Señor Jesús. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Y hay una cosa más que podemos hacer aparte de orar: firmar una petición global de puertas abiertas para poner fin a la violencia en África subsahariana. Ustedes pueden buscar en Google, escribir en Google: Puertas Abiertas América Latina, Despierta África. Puertas Abiertas América Latina, Despierta África. Seguimos adelante con la revista radial. Si eres cliente de Temu, tenemos una alerta para ti porque la policía cibernética está advirtiendo de las páginas falsas que roban tus datos bancarios. Advertencia que la hace El Economista de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó de páginas falsas que buscan generar un daño económico y hasta de suplantación de identidad a los usuarios que compran a través de esta aplicación. Temu es una plataforma de comercio electrónico de origen chino fundada en 2022 que conecta a los compradores directamente con fabricantes y vendedores para ofrecer una amplia gama de productos a precios muy bajos. En la era digital, donde la comodidad de comprar desde casa convive con enormes riesgos para la seguridad, surge esta nueva modalidad de estafa bajo la promesa de regalos, descuentos extraordinarios, cajas misteriosas o premios exclusivos en las que los ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios para apoderarse de su información bancaria y datos personales. Estos sitios, dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana, imitan de manera casi exacta la estética de la aplicación original, con el objetivo de inducir al usuario a introducir su información personal y bancaria, y de esta manera las víctimas creen estar participando en una promoción legítima o realizando una compra real, cuando en realidad están entregando voluntariamente sus datos a los criminales. Alberto, vamos a hacer una aclaración. No estamos diciendo que Temu esté robando información, sino que algunas plataformas que imitan a Temu puedan estar robando, sí, información bancaria de los usuarios. Bueno, con respecto a Temu hay varias alertas. Esto es como un juego de damas. Cuando alguien tira las fichas, tienen que entrar a separar y poner las fichas en el casillero. Número 1. En Uruguay, que es de donde estamos informando, las autoridades dicen que el impuesto a Temu, porque ahora Temu va a tener un impuesto. Sí, hay una discusión, ¿no? Porque los comerciantes se están quejando que hay una competencia desleal. Los precios de Temu son muy bajos y bueno, los comerciantes no pueden competir con este eso. Gobierno actual va a poner un impuesto a las compras. Ahora, mucha gente que está dedicada al comercio dice que este impuesto no va a cambiar nada del daño comercial local. Y esto lo afirma la Cámara de Courier, o la gremial de empresas de encomiendas internacionales que funciona acá en Montevideo. Ahora, las compras en web desde el exterior con franquicias aduaneras ha aumentado exponencialmente desde la aparición de Temu. Alguien dijo que con un incremento del casi 60%. Bueno, yo creo que a esta altura de la mañana nadie sabe, nadie duda, nadie desconoce lo que es Temu. Temu es una plataforma china de e-commerce, o de palabras más, palabras menos, comercio electrónico. Claro. Ahora, una pregunta que uno tiene que formularse es esta: ¿hay un lado oscuro en las apetecibles ofertas que ofrece Temu? Y una antigua propaganda de los años 50, las personas mayores se van a acordar del Reardig, decía: quien procura precios y gangas nunca adquiere calidad. Hay diferentes artículos que hablan de Temu. Algunos dicen que Temu está diseñada para realizar un acceso expansivo sin ser detectado, incluso por usuarios avanzados. Yo no creo, como decías tú al principio, que haya una maniobra para sacar tus datos bancarios, pero pensamos que nuestra privacidad es real.
Y ahí es donde está el peligro oculto. No que te roben de tu cuenta bancaria, pero sí tus datos. Y tus datos a veces tienen un valor, tienen un potencial, porque según lo que a ti te gusta, si a ti te gusta la electrónica y Ian se aboca a la venta de electrónica, a él le interesaría conocer qué es lo que te gusta a ti para después empezar a invadir tu tablet o tu celular ofreciéndote ofertas de productos electrónicos. Pasa por ahí. Sí. Ese es el tema. Y como Temu puede acceder prácticamente a toda la información del teléfono de una persona, porque la primera vez que realizas una compra tenés que dar tu número de tarjeta de crédito, tu dirección, tu documento. Estás dando, al hacer un clic en la compra, muchísima información. Así que, bueno, hay que tener cuidado. Sí, es una información a la que a ellos les costaría llegar dinero para hacer esa información, y con un clic llega mucho más rápido. Bueno, entonces, esto nos hace un planteo, y lo voy a hacer a modo de sugerencia. Bueno. ¿Hasta qué punto los usuarios podemos decir que tenemos nuestros datos privados? ¿Hasta qué punto? Y en estos momentos de la historia de la humanidad, estamos viviendo días donde para mí la privacidad es un recuerdo del pasado. Y lo más triste es que están ocurriendo estas cosas sin que nos demos cuenta. ¿Verdad? Conscientes o inconscientemente, ¿cuántas veces, y ahora lo quiero llevar a lo espiritual, cuántas veces nosotros los mortales estamos exponiendo no nuestro patrimonio bancario, pero sí nuestros corazones ante extraños al ingresar a las redes sociales? Entonces, nuestra sugerencia es, ¿por qué no abres tu corazón a Dios? Estoy hablando de oración, sí. Y permíteme que te dé 3 ejemplos de 3 cosas que yo considero que son importantes, que tienen que suceder cuando tú o yo y cualquiera de nosotros oramos. 3 cosas. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. ¿Quién no se acuerda de Ana? Dice la palabra de Dios que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando Elí la vio, la acusó de estar ebria, porque él notaba que ella movía sus labios pero que no pronunciaba palabra. Entonces él le dijo, digiere tu vino. Y ella le respondió en 1:15. Ana le respondió diciendo, no señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido y he derramado mi alma delante de Dios. Y acá está el punto central. Una cosa que deberíamos hacer es derramar nuestra alma a Dios cuando oramos. Y Elí le dijo, bueno, quiera que halles gracia delante de Dios. Y cuando ella sale, después de orar, dice la palabra de Dios en el versículo 1:18, que la mujer se fue por su camino y no estuvo más triste. Así que las 3 cosas que deberíamos nosotros hacer es derramar nuestra alma delante de Dios cuando oramos. Segundo, dejar toda nuestra carga, como dice el Salmo 55:22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Y una vez que uno derrama su carga sobre el Señor, ya no es momento para estar más triste. Preguntas: ¿cómo va tu tiempo con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a pasar tu información y necesidad a Dios? Y quisiera cerrar recordándote esta maravillosa promesa que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 59, 1 y 2. La oración no es un ejercicio que se espera que tú hagas porque eres cristiano. La oración es una puerta que te abre la entrada a la bendición de Dios. Y qué bueno saber, como dice Isaías 59, 1 y 2, he aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Te desafío a que busques a Dios. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de quién era Carlos Manso, el alcalde asesinado en México que le había pedido al gobierno de Claudia Sheinbaum apoyo para enfrentar al crimen organizado. Según informa BBC Mundo, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, durante una celebración del Día de Muertos, ha provocado una ola de rechazo y cuestionamientos contra el gobierno federal de México. Manso falleció el 1 de noviembre tras recibir varios disparos en una plaza pública del centro de su ciudad. De 40 años, se había convertido en el primer alcalde independiente en la historia del municipio,
tras ganar las elecciones locales de 2024. Se hacía llamar el del sombrero. Desde la campaña a la presidencia municipal se hizo conocido por su discurso de mano dura contra el crimen organizado. Sus declaraciones, a menudo controversiales, lo habían vuelto popular en redes sociales, incluso por fuera de su municipio. En mayo, por ejemplo, se dirigió a la policía municipal diciendo: delincuente que se topen que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía y ustedes lo detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con ellos, agregó. En su momento, la presidenta Sheinbaum rechazó las declaraciones de Manso, que antes había sido legislador por el partido de Sheinbaum, Morena, del que luego se distanció y contra el cual se enfrentó en las elecciones de Uruapan de 2024. Carlos, lamentar la muerte del alcalde Carlos Manso en este caso, y bueno, una muerte más lamentablemente en el marco de lo que es esta disputa de territorios allí en México, en el marco también de lo que es, bueno, de las bandas de narcotraficantes, de lo que es la política y demás. En efecto, Victoria, cuando vimos la noticia nos impactó porque México está pasando una crisis política y social muy fuerte. Uh-huh. Nosotros somos los vecinos al sur de México, sí, y también de alguna manera recibimos los ecos o como que efectos secundarios de esa guerra contra el narco. El muchacho que mató al alcalde, según las autoridades, era un joven de 17 años y murió abatido. Uh-huh. Manso recibió 7 disparos. Y pues esto ya se ha convertido en un parteaguas, en cierto sentido, en la política y en la historia mexicana contemporánea. Para el sábado 15 de noviembre se ha convocado una marcha multitudinaria en las principales ciudades de México. Hay quienes informan en redes sociales que como símbolo de protesta, este hombre Manso cargaba un sombrero y la gente en solidaridad y en protesta contra el gobierno federal han comprado cualquier cantidad de sombreros para solidarizarse con la viuda y con los habitantes de este municipio de México. Y es que es una olla de presión, podríamos decir, México en estos tiempos. La indiferencia del gobierno central y pues podríamos decir que nuestros hermanos mexicanos necesitan oración. Guatemala necesita oración. Ustedes hablaban hace un rato de Donald Trump, los cristianos en Nigeria, y pues nuestro mundo necesita oración. Carlos Manso desafió el sistema, un sistema que está corrupto. Carlos Manso hizo declaraciones incómodas para muchas personas en la política mexicana. Y pues yo no quiero poner en ningún pedestal, no tengo mayor conocimiento, pero el hecho de que mucha gente en México ese sábado 15 de noviembre de 2025 va a salir a las calles porque están hartas de la violencia y de lo que está sucediendo en el gigante mexicano del norte, nos llama poderosísimamente la atención. Jesús fue alguien que también fue a la muerte y en cierto sentido fue ejecutado por sus declaraciones controversiales. Mientras yo pensaba en esto, hay muchas escrituras que quisiera leer, pero podríamos empezar con Lucas 9:51, que dice que cuando se cumplió el tiempo en que él, es decir, Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús fue un hombre valiente, hijo de Dios. Él sabía cómo, cuándo y dónde y por qué lo iban a matar. El señor Manso muchas veces anunció que lo iban a matar. Tenía un doble círculo. Ese día que lo mataron había guardias de la Marina, entiendo, y guardias municipales. Tenía 2 anillos de protección y aún así un muchacho de 17 años lo logró asesinar. En presencia de su esposa, en presencia de sus hijos, en presencia de miles de personas en esa plaza, en ese pueblo. Y mientras ustedes al principio del programa hablaban de los cristianos en Nigeria y de la valentía, yo me pongo a pensar, a mí me llama sobremanera la valentía de Carlos Manso, pero siempre me ha impactado la valentía de Jesús. Jesús sabía lo que le esperaba.
Y estamos en tiempos complicados, en tiempos de persecución. Hemos hablado a lo largo de estos meses en la revista radial de no solo África, sino otros continentes, otros países, otros lugares donde nuestros hermanos en la fe están siendo perseguidos. Y queríamos, y el hermano Alberto hablaba acerca de Temu y las políticas de precios, impuestos y otras cosas. Y esta mañana yo quiero preguntarle a nuestros oyentes, ¿qué precio estás tú dispuesto a pagar por seguir a Jesús? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar con tal de confesar a este mundo corrupto que tú eres alguien que ha creído en el Hijo de Dios? Y ese Hijo de Dios, un hombre valiente, un hombre dispuesto a pagar un alto precio por la salvación de una humanidad rebelde. En Mateo capítulo 4 nos habla del precio del discipulado, el precio de seguir a Jesús, y el tiempo se me acaba, pero quiero llamar su atención al versículo 13. Dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. En mi Biblia de estudio hay una nota de que esa palabra en griego, persevere, que en español es upomeno, y les voy a leer, y con esto concluyo mi reflexión el día de hoy, y espero que anime a quienes me escuchan. Upomeno significa mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar uno firme, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente. No es una pasiva resignación a la suerte, ni mera paciencia, sino la resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. Que el Señor nos halle fieles hasta el fin. Que el Señor nos permita perseverar hasta el último día nuestro en este mundo. Un abrazo para ustedes desde la fría ciudad de Guatemala en estos días. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Un abrazo para vos. Un poco más de calor acá al sur. Estamos llegando al final de este programa. El agradecimiento a Carlos, a Alberto y a Ian por las preciosas reflexiones del día de hoy. El saludo especial para los oyentes que nos han escrito. Al igual que ellos, ustedes se pueden comunicar a través de las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-9900-540. En Facebook nos pueden buscar como Llamada Medianoche Uruguay, y allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y enseguida nos van a identificar con el logotipo en verde. Nos pueden buscar en Instagram, somos Llamada de Medianoche Uruguay, todo minúscula. También nos pueden escribir a revista radial @llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridos amigos, que pasen muy bien.